Ok, buenas tardes, psicólogo Cristian Caballero. Me encuentro con él hoy en día, en el cual vamos a, de alguna manera, entrevistarlo, ya sea algo breve, porque como dice, hablar de psicología es muy complejo y muy diverso y hay que matarnos muchas horas para hablar. Así que al menos en el campo de la TCC o terapia cognitiva conductual, enfocarnos un poquito más y resolver algunas dudas. ¿Qué tal, psicólogo? ¿Cómo va? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias también por la invitación, gracias por el contactarte y por hacer este tipo de contenido también, que de hecho veía una de tus entrevistas también con otro chico justamente de local, ¿verdad? La semana Ajá. pasada. Gracias, igualmente, gracias por verla. Ok, Entonces, gracias. igualmente, un gustazo en realidad. Entonces le muestro la primera pregunta que, como digo, como estudiante, de alguna manera trato de formularme siempre y trato de estudiar. Igualmente surgen dudas, ¿no? Y ser capaz de poder resolverlas en algún momento. Ujú. Y como primera, bueno, un parte personal sería por qué adentrarse dentro del enfoque cognitivo-conductual. Uf. Fíjate que tenía razón con cómo iniciaste esta parte de hablar de psicología, es hablar de temas complejos, hablar de temas que si bien son de interés público, creo que esto de cómo adentrar o por qué adentrarse en el enfoque cognitivo-conductual es uno ciertamente muy personal por la parte de la formación. Yo considero que en Latinoamérica se tiene como todavía mucho estigma con respecto a las corrientes terapéuticas y que de cierto modo también, pues yo he visto desde 2015 más o menos que se tiene como esta concepción de todo vale en terapia, entonces todo lo que le funciona al paciente, pues lo agarramos, pero pues nada más alejado de la realidad. Ciertamente el tener un enfoque, el tener como estos fundamentos teóricos bien consolidados con base científica, creo que es fundamental. Entonces, al adentrarse en el enfoque cognitivo-conductual, para mí el por qué adentrarse es por toda la evidencia científica. Cuando me tocó en mi formación universitaria, porque en la parte de mi formación universitaria se maneja primeramente, psicología, el conocimiento general, toda esta parte de adentrarse en la historia de la psicología, y más o menos acercándose a mitad de la carrera, que dura 5 años, nos toca escoger, y ahora sí que escoger por la oferta educativa, trayectoria, una trayectoria con un enfoque, y ahí mismo fue donde hacen una feria de trayectorias que explican las experiencias que han tenido los psicólogos que ya están afuera, los psicólogos que están trabajando, los mismos maestros también explican cómo ha sido su experiencia desde tal marco teórico, y ahí mismo fue donde yo escogí. Yo elegí también, y fue la decisión creo que más acertada a mi punto de vista, por la experiencia que me ha traído. Entonces, adentrarse al enfoque cognitivo-conductual, el por qué, creo que es por el sustento teórico, fue por estas bases científicas que tiene, y la evidencia habla, las investigaciones que se han hecho, las investigaciones que se siguen haciendo, hablan de pues, la eficacia del enfoque. Ajá, ok. Y yo, bueno, voy a preguntar porque considero que ese tipo de preguntas no debería formularse a todos en realidad, pero claro que no hay tampoco un enfoque favorito, el cual digamos, me voy por ese enfoque porque tiene eso, porque es mi favorito, etcétera de cosas. Pero de alguna manera, personalmente, ¿usted se adecua a un enfoque más cognitivo o un más orientado a lo conductual? Pues fíjate, de algún modo creo que yo voy más por un enfoque cognitivo, sin embargo no dejo tampoco de lado el enfoque conductual. ¿Por qué? Porque al principio en mis intervenciones actualmente manejo mucho la parte del análisis funcional. Funciona bastante, y al menos yo lo he visto en mi experiencia, funciona bastante el poder, digamos que tener como un mapa de la funcionalidad de la conducta y explicárselo al paciente. Les funciona bastante, es como de cierto modo, lo están viendo aquí, lo están viendo con evidencia, están invirtiendo también en su propia salud, y les es muy reconfortante.
pero ese enfoque desde la parte del análisis funcional y después también en la parte cognitiva, el entrarse en esta conceptualización también. Entonces, Un poquito, sí, es un poquito como que más conductual, pero yo diría que también entra mucho la parte cognitiva. ajá, bueno, al menos para mí sabe que por la página sí es un poco más cognitiva, pero claramente creo que no se debería dejar de lado, ¿no? La parte conductual claramente también tiene la parte de evidencia científica, al igual que lo cognitivo. Claro. Otra pregunta que quisiera mostrarle, pues quisiera preguntarle es si en todos los casos o en todos los consultantes o pacientes también llamados debería manejarse estímulo-respuesta, debería manejarse sobre todo la parte conductual. Como te decía, no en todos los casos se aplica. De hecho, justamente me hace recordar hace 2 horas más o menos un caso específico con un chico que me hace cuestionarme esto. Va más de la parte cognitiva, va más de esta explicación de, bueno, estos pensamientos, estas son las creencias y cómo va también, de cierto modo, arraigándonos y respondiendo, ¿no?, a una funcionalidad en el ambiente. Entonces, yo considero que no en todos los casos debería de manejarse. Sí podemos nosotros hacerlo para una guía como tal en el momento de fuera del espacio terapéutico, que es todo el trabajo que está detrás también de planear las sesiones, tener como los objetivos bien marcados. Sí podemos tener el cómo manejarnos con el estímulo-respuesta, más que nada para poder nosotros entender de dónde viene, cómo se mantiene y qué es lo que podemos y cómo podemos intervenir ahí. O sea, que diría, dentro del terapeuta, sería manejarlo internamente, más no en cuanto a las sesiones. Sí, claro, aquí creo que la funcionalidad sería ¿para qué? El para qué, preguntarse el para qué con el paciente, porque en el momento es, ¿para qué le vamos a explicar esto? Si en la cuestión más personal, en el por qué viene el paciente, se pregunta, y bueno, ¿y de qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve a mí si mi afectación o lo que me está pasando es porque sobrepienso demasiado, porque empiezo también en esta parte de la ansiedad, lo que produce, que podemos verlo más conductual, ¿verdad? Pero no le sería útil. Al contrario, creo que podría reforzar un poco más esta parte del sobrepensamiento. Ajá. Una pregunta que también me parece muy interesante y que la verdad que me vengo formulando de hace unos siglos atrás es que encontramos en los manuales, encontramos por ejemplo el manual de Aaron Beck, de Ellis, en la parte conductual, etcétera, sobre las sesiones, ¿no? Que cómo iniciar una sesión y el manual te narra algunos pasos breves, entre comillas, de cómo podría ser una sesión o al aplicar igual las técnicas, ¿no? Por ejemplo, Robert Leahy en técnicas de terapia cognitiva, de alguna manera brinda la técnica, cómo se debería realizar, brinda los posibles problemas que hay también de la técnica, cómo los podría resolver y algunas preguntas que podrían encajar. Pero para usted, ¿cómo se da inicio a una sesión terapéutica? Pues bueno, creo que, fíjate que me recuerda mucho también a esta parte en terapia breve, cómo lo inician, que nos dice en la teoría también que desde el momento en el que el paciente se comunica es donde empieza a haber una intervención o el cómo se inicia una sesión. Pero creo que la pregunta va más enfocada, ¿verdad?, al momento, ¿verdad?, cuando ya estamos en el consultorio, cuando ya está el paciente aquí enfrente de nosotros, ¿no? Ajá, exactamente, a esa experiencia que tiene. Ok, bueno. Fíjate que desde el momento en el que nosotros iniciamos, el cómo iniciar una primera sesión, al menos es, bueno, primeramente, ¿cómo estás? No sé, preguntas triviales como batallaste para dar con el lugar, tuviste alguna dificultad para llegar, ese tipo de cositas que empezamos a hacer el rapport. Creo que el cómo iniciar sería eso, primeramente las preguntas triviales, el saludo cordial, y empezar también a crear este ambiente seguro, porque de entrada para el paciente es un ambiente desconocido, si nunca ha empezado un proceso terapéutico, es un ambiente que es como, bueno, ¿qué me van a decir? Estoy a la defensiva o puedo estar como muy, muy alerta de lo que está pasando a mi alrededor, que tiene el terapeuta en su mismo consultorio.
y de cierto modo lo que nosotros hacemos es bajar todas estas dudas que tiene el paciente. Entonces, generalmente yo inicio con un saludo desde esta parte, como, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Tuviste alguna dificultad para llegar? ¿O si tiene auto también es como, bueno, batallaste para encontrar un lugar de estacionamiento? O si viene caminando, que yo quedo, aquí en Monterrey tenemos una línea de metro, entonces en la línea de metro está cerca una estación de este metro, y yo les comento, bueno, ¿tuviste alguna dificultad para adentrarte a la colonia también? Y desde ahí partimos para como ser amistoso, ser como muy, ¿cómo decirlo? Que se vea más abierto al diálogo. Y después, ahora sí, bueno, cuéntame, ¿qué te trae por aquí? En dado caso de que en el primer mensaje no haya recopilado unos datos. Entonces, sí es una entrevista como tal, pero no es una entrevista semiestructurada como la que manejo yo. Pero sí, en una primera instancia es como este rapport, eh, ponernos en una plática, por así decirlo, muy breve, para después ya pasar a la entrevista semiestructurada. Ok, pero entonces, después de la entrevista donde primero hay una entrevista donde supuestamente se da el diagnóstico, se dan las pautas, se da la recomendación que podría ir a terapia. O Mm, también, claro, también hay aparte que vienen directamente, acuden al psicólogo o al psicoterapeuta porque ya lo han recomendado de otro sitio. Pero, sí. ajá, Ujú. pero cuando, por ejemplo, yo trabajo, por ejemplo, y doy el diagnóstico, etcétera, de cosas, las recomendaciones, luego la siguiente sesión, que vendría a ser la primera sesión de terapia, también Ujú. incluiría el report como tal. Ah, ok. Vale, fíjate, en esa parte, al menos desde donde yo trabajo, en la parte del área clínica privada. Entonces, sí viene mucho más la recomendación, sí viene mucho más el boca a boca, oigan, psicólogo, me recomendaban con usted, me gustaría agendar una sesión directamente en llamada o por mensaje de texto. Entonces, desde ahí partimos, porque yo no tengo un contexto de dónde viene, quién lo recomendó. Ya cuando llega el paciente es cuando, bueno, ¿quién te recomendó? Antecedentes también, ahí es donde se recopila todo esto. Es en donde tomamos un espacio de la sesión para poder recopilar los datos, los antecedentes de la persona. En dado caso de que venga con algún diagnóstico ya dado por otra institución, y desde ahí partimos para trabajar. Sí, es muy Por ejemplo, interesante el cómo me lo planteas también. por ejemplo, tengo una duda que cuando llegase se me fue la palabra que dijo, de alguien sugerido por sugerencia de otro psicoterapeuta, psicólogo, si llegara de parte de alguien, tendríamos nosotros la responsabilidad de hacer otra anamnesis, de investigar aún más, o ya trabajaríamos con la anamnesis que viene ya hecha del otro psicólogo. No, totalmente. Nosotros también vamos, porque digo, desde una parte puede ser algo subjetivo lo que nos haya dicho también la otra persona, es más para confirmar también y dar desde nosotros, tener también una base, no guiarnos, no dejarnos como solamente por esta línea de, bueno, el otro profesional, psicólogo, psiquiatra nos dice que tiene esto y ya desde ahí partimos nosotros, sino que también vamos a nosotros a investigar en la historia de vida del paciente y en otras áreas. Digo, podemos ir directamente, si tenemos contacto con la persona que nos recomendó, contactarla éticamente para preguntarle también, saber qué es lo que él ha recopilado, por qué justamente nos recomendó a nosotros, y desde ahí partimos. Ok, psicólogo, pero esa recopilación de datos de alguna manera contaría como primera sesión o como una pre-sesión antes de iniciar las sesiones terapéuticas. Buena pregunta. Generalmente yo lo cuento de dos formas. Una puede ser una preconsulta. La preconsulta es sí, la recopilación completa de los datos, o directamente ya en una sesión, ya directamente plantear también hacer la entrevista, preguntar también el motivo de consulta, plantear objetivos, ver expectativas del paciente y ahora sí partir.
Yo lo considero, y desde mi actuar también, mucho es como una preconsulta al momento de hacer una entrevista inicial, recopilar todos estos datos y tomar los últimos minutos de la sesión también, o de esta reunión, para preguntar la expectativa y los objetivos que él quisiera. No los planteamos como tal, sino los dejamos como un pequeño borrador, digamos, para después abordarlos y profundizar mucho mejor para definirlos ahora sí en una primera sesión. Ajá, claro. En cuanto entonces a la primera sesión que estamos hablando, ¿trataríamos de aplicar alguna técnica? Por ejemplo, yo mencioné aquí algunas. ¿Trataríamos de aplicar, por ejemplo, técnicas? Considero que la psicoeducación debería estar como primera instancia, ¿verdad? Pero Totalmente. también existe, por ejemplo, la conceptualización cognitiva, la flecha descendente, que de alguna manera también nos ayuda a ahondar en lo que son creencias, pensamientos. Y, por ejemplo, también la técnica de Albert Ellis, la ABC. Entonces, ¿de qué manera abordar, con qué técnica más específico abordar la primera sesión? Ok. Fíjate que realmente también, como tú me mencionas, esta parte de la psicoeducación. En la psicoeducación, justamente, desde una primera sesión, sí, totalmente estoy de acuerdo. Yo aplico también una psicoeducación, más que nada porque muchas personas, y me refiero al público general ajeno a la psicología, no tienen una conceptualización de la psicología como tal. Es como, bueno, muchos pacientes me ha tocado que vienen y explico el modelo cognitivo-conductual, explico más o menos cómo vamos a ir trabajando, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud con respecto al modelo. Y muchos pacientes llegan y me dicen, es que pensé que iba a tener el diván o pensé que me iba a poder, que solamente me iba a sentar y empezar a platicar de mi infancia, de mi vida, de cómo yo me he sentido y ya, como que muchas personas tienen esta conceptualización muy de película, de psicoanalista en la, al momento de meternos a una primera sesión. Entonces, yo aplico mucho psicoeducación para conceptualizar primeramente qué es el espacio terapéutico. De hecho, ahorita mismo me encuentro aquí en el consultorio, entonces, ¿qué es todo este espacio? ¿De qué se trata también la persona? ¿Quién es la persona que está enfrente de ti? Y desde qué marco también vamos a trabajar. De hecho, tengo también, antes de la primera sesión y de la entrevista como tal, hay una no, es en el proceso, es después de la primera entrevista y antes de la primera sesión, hay como un contrato conductual, que es donde la persona se compromete también, sabe las limitaciones del marco teórico, sabe también que no voy a medicarlo, que no soy un doctor, que no es esta parte médica como tal. También ahí mismo es el encuadre, es todo esto, yo lo llamaría que es un contrato con encuadre, porque es, bueno, es este día, es con tal costo, cada semana o cada 2 semanas, y ahí es donde lo vamos marcando. Eso nos da también a nosotros una psicoeducación con el paciente. Entonces, no sé si Entonces, quieras también que te diga más o menos cómo manejo en eso. no sé, entonces el encuadre estaría, dependiendo claramente de cada terapeuta, estaría formándose en lo que es psicoeducación. Me parece que, como lo he explicado, va a depender de cada terapeuta cómo lo va a manejar, ¿no? Claro, sí, sí, como te digo, tengo algunos colegas que no lo manejan de esa forma, que es más como, bueno, el encuadre te lo digo desde la primera sesión, antes justamente de explicarte el modelo terapéutico, el cómo vamos a trabajar aquí, lo manejan así, entonces, sí, de hecho, entonces, la psicoeducación sería esto también. Ok, y entonces, en cuanto a las técnicas que estoy mencionando, por ejemplo, el ABC, ¿en qué sesión iría? Yo creo que irían después de tener los antecedentes, de tener cuál es la situación problema, qué es lo que lo está manteniendo, en estos momentos es donde podríamos aplicarlo. Por ejemplo, también la flecha ascendente que me menciona, la flecha ascendente también sería una técnica ya más de intervención que una técnica inicial. Pero de las primeras, también de las primeras que podríamos aplicar, no Claramente. como tal en una primera. Ok, en cuanto a la técnica de conceptualización cognitiva, ¿podría utilizarse para uno mismo? O sea, yo realizarlo para mí mismo, saber la conceptualización de la persona, o tendría que realizarse conjunto con ella. Mm, Fíjate, ahorita que lo mencionas también, porque
al menos yo hago más análisis funcional de la conducta que conceptualización cognitiva. Tienen muchas similitudes en sí, viendo también la conceptualización cognitiva, tienen muchas similitudes. Sin embargo, creo que sí podríamos ir revisándola también, dependiendo del paciente, poder ir revisándola con él. Yo recomendaría mucho también eso, el ir revisándola con él, más que nada porque da una seguridad también, no solamente al terapeuta que está trabajando con él, sino también al paciente le da una seguridad. Exacto. Entonces, queda claro en este espacio que va a depender de cada terapeuta, de cada psicoterapeuta, cómo maneje la primera sesión y a partir de, claramente hay técnicas como para introducir ya a las primeras sesiones, ¿no? Como, por ejemplo, la conceptualización o flecha descendente en todo caso. Ok. En todo caso, también preguntarle, como psicoterapeuta, ¿cuántas técnicas debería tener, tanto cognitivas o conductuales, por así decirlo, debajo de la mano? Fíjate que justamente este mes he estado leyendo un libro, déjame te lo digo también, es un libro que viene tal cual de manual de técnicas, sí, manual de técnicas y preguntas psicoterapéuticas, que nos da también un baraje de técnicas para poder aplicar con el paciente. Sin embargo, va a depender de la problemática y del por qué, del para qué más bien venga el paciente. Yo creo que cuántas técnicas cognitivas o conductuales debe aplicarse dependerá mucho del caso en concreto. Me gusta mucho que está María Froxán, no sé si la maestra como tal en análisis funcional de la conducta nos dice que el proceso terapéutico no es no es de manual como tal, sino que sí tenemos que tener muy bien fundamentados nuestras bases teóricas. Sin embargo, el proceso va a ser tan personalizado que será hasta artesanal. Lo maneja como una pieza de arte que vamos a ir formándolo junto con el paciente, que conoce su historia, que conoce qué es lo que pasa en su vida y que de cierto modo, pues, a nosotros nos ve solamente una vez a la semana, 1 hora al día, entonces, y él está el resto de la semana conviviendo con todo su contexto. Entonces, haremos un proceso más artesanal, más personalizado, mucho más concreto y va a ser muy específico también, que no podría definir como, bueno, ¿sabes qué? El número de técnicas serán 5 técnicas y ya solamente 5 técnicas con esta persona, o para este tipo de casos. Va a depender mucho de cómo se vaya desarrollando también el caso y cómo vayas tú marcando también los objetivos, porque, digamos, concordemos en que el modelo o el enfoque cognitivo-conductual es muy directivo. Llega a ser, no es tal cual de que, bueno, el paciente viene y platícame a ver cómo te fue en la semana, ¿verdad? Sino, Incluso, por ejemplo, escuché, hay una psicóloga que narra muy bien e incluso sube videos a YouTube en cuanto a Carolina Santillán, no sé si la logra conocer, de Iztalaca, de la universidad, algo así, no recuerdo bien. No, pero debería de buscarla. Sí, es muy buena en realidad. Y en cuanto a ella menciona, tanto como algún manual que he leído sobre psicoterapia, que está bien, tenemos las técnicas, tenemos el amplio baja que nos demuestran, pero al final de cada técnica o en su resumen total nos dice, tenemos las técnicas, pero no las sigas al pie de la letra. O sea, cada una es individualizada y va a depender de las características que tenga tu consultante, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ahí es en donde concordamos en esta parte de que cada paciente vamos a ir también haciendo las modificaciones pertinentes y el paciente va a ir marcando mucho la pauta también en ese sentido del cómo va a ir funcionando la técnica. Y también sería otra, de acuerdo a la perspectiva de cada uno, claro, ¿cómo indicas que cuántas técnicas cognitivas y cuántas técnicas conductuales deberían haber en una sesión o en las sesiones terapéuticas? Ok. Fíjate, al menos desde mi punto de vista y en mi actuar profesional, generalmente en una sesión es 1 o 2 que tengan peso porque tendremos que ir a probarlas
al campo, por así decirlo. Digamos, en esta parte psicoeducativa, vemos alguna técnica de reestructuración cognitiva en el ambiente, vemos alguna técnica, no sé, manejan mucho también la exposición al ambiente, a la situación problema. Por ejemplo, en un paciente que tenga dificultades para decir que no en un cierto contexto, vemos cómo podemos ver qué habilidades tiene en otro contexto para poder generalizar y exponernos a esto que nos causa conflicto y generalizar una conducta. Entonces, considero que dentro de una sesión podría ser una o dos técnicas cognitivas o conductuales que nos puedan ir dando la pauta para probarlas, para que no abrumemos tampoco al paciente como le aventamos 5 técnicas cognitivas en una misma sesión y es como, bueno, espérame, o sea, ¿qué hacemos con toda esta información, verdad? ¿Cómo la aplico al día a día? Sí. Y hasta el día de hoy, en alguna oportunidad, cuando estaba dando terapia, le han dicho no, o sea, cuando se ha decidido, voy a aplicar tal técnica, explica la técnica, de qué va la técnica, y le han dicho, y el paciente le ha dicho, no, no la voy a aplicar, o se ha negado a utilizarla o a aprenderla. No me ha tocado que me digan directamente un no. Creo que va más por esta parte de un, ok, la comprendo, la entiendo, la analizo también y la veo cómo la aplico. Y llega la siguiente sesión y es como, bueno, sabes que no la apliqué, no quise aplicarla. Y ahí es en donde, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron? Para que no quisieras o no pudieras también aplicar esta técnica. Y es ahí desde donde partimos también. Y ya es como, bueno, vamos a ver qué onda, qué pasó aquí y cuál es una técnica alternativa que podemos también incluir. Entonces sí cambiaríamos la técnica como tal, o la Sí, trabajaríamos. sí, porque tampoco se trata de obligarlo, bueno, sabes que en mi opinión esto te va a funcionar. No lo veo muy ético, digamos, eso también, porque sería ir en contra también de lo que quiere el paciente. Ajá, o sea, estamos también entregando las diferentes herramientas, estrategias técnicas en general, pero hasta tal punto, ¿no? Si no quiere, no lo vamos a obligar tampoco, en realidad. Sí, totalmente. Por eso mismo es esta parte. Podemos ser directivos pues en general podemos ser directivos con nuestro enfoque, pero no vamos a obligar como tal al paciente a aplicarlo o a llevarlo a cabo como tal, porque pues de cierto modo también ahí entraría otra parte o volveríamos a la psicoeducación del el explicar y exponer por qué funciona, para qué funciona en este contexto concreto de su vida. Entonces, sí, como tal, no podemos obligarnos, o al menos yo, desde mi punto de vista y desde mi actuar terapéutico, no obligo a los pacientes a que lo hagan como tal. Sí hago una recomendación y hago mucho uso de cierto modo como esta comedia o de esta, ¿cómo decirlo? No sé cómo lo manejen o cómo te lo han manejado también del humor, perdón, cuando Okay. sucede mucho en sesión, ya cuando creo el ambiente terapéutico más ameno, que es un espacio seguro, sí es, bueno, ¿sabes qué? Me llegan, mira, ¿sabes qué? No lo apliqué, o sea, la verdad no pude, no quise, me dio miedo, no, la verdad, no, entonces no sé, ¿qué me traes ahora? Justamente me dicen eso y es como, bueno, pues entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí, cómo podemos también encontrar técnicas alternativas, porque esto te va a funcionar y ahí es en donde entra la psicoeducación. Ajá. Y, por ejemplo, en cuanto hay diferentes mitos sobre la cognitivo-conductual y cuando se predisponen a hacer, por ejemplo, que la cognitivo-conductual es muy superficial, que no trata de abarcar el pasado como, entre comillas, lo haría un psicoanalista, buscar ya demasiado, creo, el pasado. Pero en el centrarse en el cognitivo-conductual del presente, como diría Ellis, las creencias que tienen en ese momento y poder trabajarlas, ¿estaría bien? Hmm. No entendí muy bien cómo me lo planteaste. Por ejemplo, hay un mito sobre el cognitivo-conductual que dice Que que es muy superficial. sí, la terapia es muy superficial, que no va muy atrás al pasado, digámoslo así.
Ya. Va con el motivo de consulta, operacionalización que hace y con eso trabaja. O sea, no va, digamos, a buscar sus antecedentes con si ha tenido discusiones con su papá, con su mamá, etcétera. ¿Se podría trabajar igual? Hmm. El mito como tal, al menos, fíjate, sí hay un ejemplo que yo recuerdo mucho que se me quedó muy marcado en la carrera, que me decía una maestra que era más por un corte psicoanalítico. Si es que la terapia cognitivo-conductual o el marco teórico de la terapia cognitivo-conductual es como una olla de presión. El paciente es una olla de presión y lo que hacemos nosotros nomás es destapar poquito esa olla para que salga la presión, en lugar de comprender por qué está en la ebullición todo esta olla. Entonces me pareció muy interesante que lo manejara desde ese punto de vista y eso creo que fue hace ya muchos años. Entonces me puse también a investigar por qué tenía al menos yo, para crear también una opinión del por qué tenían esta creencia, por qué tenían esta creencia de este mito de que la terapia es muy superficial. Y es por esto mismo que comentas, bueno, nos centramos en el presente, en la situación que está pasando en el momento, de cuál es la situación que le aqueja al paciente en el momento y desde ahí partimos para trabajar, pero no es que seamos solamente superficiales, sino que atendemos la demanda, atendemos también que el paciente en estos momentos, esta forma de afrontarlo o esta carencia de habilidades para afrontar una situación, le están superando y por ello mismo decidieron ir a terapia. Desde ahí partimos, ¿no? Sin embargo, no nos quedamos solamente en esto. Es como, bueno, no ponemos solamente el curita y listo, sino es también por qué funciona. Veamos también que cuando aplicamos análisis funcional de la conducta o en su defecto también, bueno, no en su defecto, pero también en el equivalente, la parte de la conceptualización cognitiva, podemos ver que hay antecedentes, podemos ver cómo se mantiene en el tiempo y cómo un evento en donde tú aprendiste una conducta o un cierto pensamiento se ha quedado ahí, como esto se ha visto también influenciado a lo largo de tu vida. Ajá, No es como tal, no es solamente superficial esto. sí, y creo que muchas de las técnicas que se abarcan en el cognitivo conductual van también incluso a fondo, como antes lo mencionaba, la conceptualización o la flecha descendente. Por ejemplo, la flecha descendente trata de socavar a profundidad las creencias y créame que cuando se aplica va más allá de lo que solamente el pensamiento automático, ¿no? Sí, claro. O sea, vemos también ahí cómo se arraiga la creencia, cómo se mantiene y cómo es que, de cierto modo, este esquema es funcional o fue funcional en su momento. Ajá. Entonces, en cuanto a la reacción del consultante, me gustaría también esa pregunta, ¿cómo reaccionar cuando usted, como psicoterapeuta, cuando decide abandonar las sesiones, ¿no? De ahí te puedo dar como dos perspectivas porque están muy cerca una de la otra también. Claro, Hace claro. 2 años y medio, casi 3 años, cuando iniciaba como terapeuta, sí me era muy, digamos, cómo reaccionar, si era muy triste, llegaba incluso a la parte del llanto por decir, bueno, entraba mucho como en la parte de, bueno, tal vez no me vio muy seguro, tal vez no fue como que lo que esperaba de las sesiones, que me faltó preguntar también en esta parte de que, bueno, probablemente sea mi experiencia. Y probablemente en ese punto actualmente diría, bueno, sí fue la experiencia, pero no fue tampoco la culpa. No fue tu culpa como tal. Entonces, actualmente cuando alguien decide, cuando un paciente, un consultante decide abandonar las sesiones, constantemente no me pregunto qué es lo que hice mal, sino constantemente en sesiones, al menos después de las primeras 3 sesiones, abro digamos que un espacio dentro de la sesión y pregunto al paciente, ¿cómo vamos? ¿Cómo te has sentido? ¿Tienes alguna observación con respecto a las metas que íbamos marcando? ¿Han cambiado las metas? ¿Te diste cuenta de algo?
algo que no hayas querido, que te haya dado pena decir, que haya sido, no, no, ¿cómo lo manejan? Es que me acuerdo mucho que la maestra de Perú nos decía que pena aquí es diferente que en Perú, entonces, vergüenza, que te haya dado vergüenza comentarme, o que por pena también, no por, mm, O sí, como decir ese temor, sí, por temor temor, ándale, exactamente. Por temor no hayas querido comentarme, bueno, este es el momento también y estaremos haciendo esto constantemente hasta iremos evaluándolo. Entonces, siéntete con la libertad de poder comentarme alguna observación. Al final, tú eres quien va dirigiendo también esto y que en conjunto vamos aprendiendo nuevas técnicas. Y muchas veces eso ayuda también a los pacientes a abrir este debate o esta mesa de diálogo en donde, bueno, es que me parece que no hemos abordado mucho esta parte o que el objetivo ya ha cambiado. Y entonces hace que cuando deciden, de cierto modo, abandonar las sesiones, no se vayan porque, bueno, es que ya no sé cómo, ya no avancé o ya no vi, me estanqué. Ya no deciden por esto mismo, sino porque, bueno, por el contexto que a lo mejor ya no puedo costear las sesiones, por cuestiones laborales, por cuestiones de tiempo, ya es otro motivo. Ahí es en donde puedo yo tener un poco más de control de la situación y darme yo un punto de vista donde, bueno, no fue porque no lo hice bien como terapeuta, porque no soy buen terapeuta, sino vemos que el contexto es diferente. Entonces, por eso te decía que puedo darte desde dos perspectivas. Una parte como terapeuta inicial, en donde la culpa recaía completamente, y culpa entre comillas, recaía completamente en mí. Y desde una parte, casi 3 años después, decirte también que, bueno, he implementado estrategias para que si sucede que el paciente decida abandonar las sesiones, veamos que decide por otras cuestiones completamente ajenas a algo que tenga que ver con el ambiente terapéutico. Ajá, y a veces factores que incluso no van de nuestra mano, o sea, no lo podemos controlar, en verdad, como bien lo he dicho, o sea, la parte económica, la parte que va a viajar o tiene algún problema en el trabajo, etcétera, de cosas, ¿no? Que no las podemos manejar completamente. Completamente, exactamente. Sí, es en esta cuestiones de también reconocer, ¿no? Y el autocuidado para el terapeuta, que a uno como terapeuta tiene que continuar también, ya sea en caso de sesiones, estar en tu propio proceso terapéutico también, es súper importante. La parte de los momentos, ¿no? Tampoco no caer en un exceso de trabajo, en un burnout, sino poder tener esos espacios de autocuidado que nos ayudan mucho a nosotros para poder brindar un mejor servicio. Y ahorita que lo menciona, que se me vino, evocó un recuerdo, cada psicoterapeuta debería tener también un psicoterapeuta. Cada terapeuta debería tener también un psicoterapeuta. Algunos te dirán que sí. Creo que mis maestros me dirían, sí, definitivamente tienes que estar constantemente en terapia. Sin embargo, con la experiencia, creo que no todo el tiempo deberíamos estar en terapia, pero sí sería importante que si a nosotros nos hace ruido algo, que si a nosotros nos está también de cierto modo siendo disfuncional, ya sea algo de nuestro contexto personal, en relaciones interpersonales, familia, algo está pasando en nosotros, claro que sí deberíamos de acudir a terapia, pero no todo el tiempo, no es como que el actuar ahí de que, bueno, ya no sé qué decir, voy y platico mi vida con el mismo terapeuta. Ajá, e incluso pues eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Que la persona no siempre se quede en terapia, no se quede estancada en la terapia, que a partir de las 20 sesiones que hacemos, ella quiera hacer más sesiones y más, sino que ya algún día tendrá que dejarlas, ¿no? Totalmente, exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor, no lo puedo haber dicho mejor yo, pero sí, es eso. Esta pregunta va más como que a nivel personal y antes lo he mencionado quizás. Para usted, ¿más factible realizar análisis funcional o conceptualización cognitiva como Mm, psicoterapeuta? Más personal, el análisis funcional. Sí, me decanto mucho más por el análisis funcional. ¿Por qué?
porque me es mucho más sencillo, al menos en mi esquema, también plantear muy bien cómo va a ir yendo toda la sesión. Digamos que lo veo como una fotografía de la conducta de la persona y del cómo es que todo esto está influyendo, cómo es que estas conductas, estas respuestas que emiten se han mantenido en el tiempo y que condicionan también en su contexto. Que aunque no podamos influir en el contexto, es cómo vamos a influir en estas conductas. Entonces, Ajá, me gusta mucho más. sí, es que creo que tanto la conceptualización cognitiva, como dice, de alguna manera son similares en los diferentes campos, pero claro, la conceptualización cognitiva va muy directo a eso, ¿no? A la parte cognitiva como tal. Entonces, análisis funcional, creo, a mi parecer, te abre un abanico más amplio de posibilidades donde poder investigar los antecedentes y etcétera, de cosas que claramente nos van a ayudar, ¿no? Sí, ¿no? Y fíjate eso, porque eso también tiene mucho que ver, porque en el análisis funcional, pues vemos tres factores, la parte del organismo, la parte de la conducta que emite la persona, y no se deja de lado tampoco la cognición, que lo toman como esta parte de la conducta encubierta. Entonces, como tal, también lo vamos ampliando, o sea, también lo vamos también incluyendo, la cognición. Ajá. Y ya que recordemos la primera pregunta, ¿cómo se iniciaría la primera sesión? Para usted, ¿cómo la terminaría? Hmm. ¿Cómo termina una sesión general o cómo termina ya el proceso Ajá, del paciente? exactamente. ¿Cómo termina todo el proceso? ¿Cómo termina la última sesión de todo el proceso que ha encajado? Bueno, pues primero que nada, veamos que vamos haciendo como este desprendimiento de las sesiones, vamos espaciando más las sesiones. Digamos que vamos cumpliendo, vamos acercándonos a la sesión número 17, la sesión número 15, y es en donde vamos evaluando de nueva cuenta. Constantemente estamos evaluando, haciendo una evaluación, pero al menos en ese número de sesión es donde yo me tomo un tiempo para de nuevo, ahora sí, bueno, cómo te has sentido, qué es lo que ha pasado, qué es lo que piensas también con respecto a la situación, y ahí es en donde saco de cierto modo el archivo de la primera sesión, del motivo que lo trajo a consulta, y es, bueno, recuerdas que me comentabas esto y el otro, sobre tu situación problema en un principio. No, pues que sí, que no me acordaba que había dicho esto, que sí, claro que lo tengo muy presente. Bueno, ¿cómo has visto, en base a lo que ya hemos aprendido, en base a cómo también ha cambiado tu contexto, has cambiado tú en relación a tu contexto? ¿Cómo te has sentido con esto? ¿Qué es lo que piensas de esto? Y ahí es en donde veo también, evalúo de manera más verbal el cómo la persona va hablando de sí mismo en un antes, en un durante y en un después actualmente. Entonces, de ahí mismo parto para ir espaciando las sesiones. Y ya en la última sesión, que ya es una sesión, llamaría yo de casi que de seguimiento, que es ya nos vemos cada 2 semanas y luego después una sesión al mes por 2 meses y vemos cómo ha quedado, cómo se han instaurado estas nuevas conductas y estas estrategias también. Entonces, ya en la última sesión, ahora sí es, bueno, Juan, por ejemplo, no sé, veo que ya has podido también, con distintas situaciones que han pasado a lo largo de estos meses, veo que ya has podido afrontar de una manera funcional y considero también que creo que ya es momento también, no decirle como ya ahora sí, ya vete, sino creo que es momento de que finalicemos nuestro proceso terapéutico. El acompañamiento, o digo, el autoconocimiento va a seguir constantemente, vas a poder darte cuenta de ciertas situaciones, de ciertos contextos en tu propia vida y este autoconocimiento va a estar siempre. Entonces, pues de cierto modo, bueno, creo que ahí utilicé una palabra muy, ¿cómo decirlo? Absolutista, el siempre, pero ir manejándolo como esta parte, bueno, creo que de mi parte, al menos desde tu motivo de consulta,
De mi parte ya ha sido todo. No sé si tengas alguna duda, si tengas algún comentario. Vamos viendo, le voy dando como una devolución de todo lo que ha aprendido también, de todo lo que él mismo ha hecho, porque muchas veces, a veces no lo ven, no se ve como, bueno, yo logré esto, sino es gracias a la terapia logré esto, no es, tú eres un agente activo también en tu proceso. Entonces, como agente activo, hay que darnos este autoelogio, donde he logrado esto. Y cuando logran también darse estos autoelogios, reconocimiento a sí mismos, es donde vamos, ahora sí vamos de salida en el proceso terapéutico. Al final también les digo que no es, ¿cómo decirlo? No es un definitivo, no es, bueno, sabes que ya no me vuelvas a buscar en tu vida ni nada por el estilo, sino es un, en dado caso que alguna situación, algo que suceda, que sea completamente ajeno o que rebase las habilidades que has aprendido, requieras tú iniciar de nuevo un proceso terapéutico, las puertas están abiertas. Sin embargo, ya iremos viendo también en esto. O sea, no es un cierre definitivo, sin embargo, sí es un cierre del motivo de consulta principal. Y en cuanto usted menciona que mientras cada sesión vamos evaluando, generalmente entre cada sesión, durante todo el proceso, se va evaluando mediante las tareas para casa o aparte también hay cuestionarios o algún formulario. No, fíjate, al principio sí lo hacía muy metódico de esta parte de, bueno, te hago un cuestionario, me lo vas llenando, te voy haciendo unas preguntas muy concretas del proceso. Y de cierto modo sentía que era muy artificial eso. Entonces, actualmente sí es más por las tareas, por cómo aplicas también la técnica, cómo es que también vas adaptando lo que vemos en terapia a tu vida diaria. Y más que una evaluación con el paciente, que sí lo hago como tal en ciertos momentos de las sesiones, del proceso como en general, lo hablo mucho también con mi supervisora, perdón. Entonces, hablando ya con mi supervisora también, mucho va desde ese lado de, bueno, fíjate que yo he visto también esto, considero que va por este camino, y a mi supervisora también va diciendo, va marcando también, bueno, mira, ¿ya pensaste en hacer esto? Y yo, no lo había pensado, vamos también. Entonces, vamos viendo de cierto modo que la evaluación va a ser constante, va a ser esta parte de vamos a ir ajustándolo y evaluando con el paciente, pero mucho del trabajo va más para nosotros. Entonces, se quedaría en una plática de trabajarlo con tareas para casa. Sí, mucho es, trabájalo, ve cómo lo vas también adaptando, qué es lo que está pasando, no, si no hubo como más como esta retroalimentación constante. Okay, porque sí, incluso lo acepto, porque cuando estamos en la universidad, y seguro a alguien le ha pasado, me enseñaron en algún momento, es que, ok, tienes que explicar la primera sesión, como el pretest, y luego haces lo que es tu sesión, tus dinámicas, tus Sí. técnicas, las aplicas como tal. Al final, que te llenes el mismo, el post-test, el mismo cuestionario que te lo llene. Entonces, mediante eso ibas de alguna manera evaluando o midiendo las técnicas que has implementado o el conocimiento que has dicho, ¿no? Que has adquirido. Claro. Entonces me parece, como dice usted, es muy académico en realidad, es muy, ni siquiera metódico, ¿va? Sí, que Entonces es se muy, vuelve muy... Uh-huh. ajá, y como diría, no hay que seguirlo al pie de la letra, ¿no? Sino que depende de las características del individuo, de la persona, hay que adecuarnos. Nosotros deberíamos adecuarnos en realidad. Sí, totalmente. O sea, en esta parte me hace recordar mucho también con la parte de las distorsiones cognitivas, el cuestionario de distorsiones cognitivas, que al principio sí, cuando identificas tú que es algo que manejan mucho, me acuerdo mucho de los profesores que manejan, identificas con tu ojo clínico, viendo, identificando ciertas conductas, ciertos pensamientos, ciertas verbalizaciones que va teniendo el paciente, eh, para poder ahora sí decir, oye, ¿sabes qué? Voy a aplicar el cuestionario de ideas irracionales. Entonces, y cuando lo aplicas en una primera sesión, y ahora sí, en este caso, si lo aplicas en las últimas sesiones, podemos ver también ahí, evaluar en esta parte,
pero todo esto no se queda solamente en, mira, ¿sabes qué? Yo creo que ya no está esto, sino vamos viéndolo con el paciente para darle esta retroalimentación también. De que, mira, en un principio, en la parte de las distorsiones cognitivas, pasaba esto, esto y el otro. Actualmente, cuando volvimos a aplicarlo, cuando ya después de todas las técnicas que hemos ido trabajando, de lo que has aprendido tú y de cómo has ido tú también, pues influyendo en tu contexto, actualmente estos son los resultados. Y de cierto modo eso también le da al paciente una devolución y un control de la situación, de sí mismo. Ajá, exactamente. En realidad, muchas gracias, psicólogo. Entonces, para poder ir terminando, ya que como en una sesión terapéutica se pasa demasiado rápido la hora en realidad, igualmente que en una sesión, algunas recomendaciones de libros o quizás algunas revistas en cuanto a adentrarnos un poco más o saber, tener un poco también un amplio bagaje de técnicas, tanto cognitivas conductuales. Ok, vale. ¿Podría recomendarnos algunos? Pues fíjate, yo justamente utilizo bastante, como te decía, la parte del análisis funcional de la conducta. Entonces, yo recomendaría mucho el libro de análisis funcional de la conducta de Froxan del 2020, que es muy actual y también nos da una muy buena conceptualización de qué es el análisis, cómo se aplica, un poquito de la historia conductual, todo esto, de cómo se ha creado la tecnología que es el análisis funcional. Ese es uno. Y actualmente, como te decía, estoy leyendo de manual y preguntas de psicoterapéuticas. Ese lo recomendaría bastante. Es de un autor, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Déjame, aquí lo tengo también, entonces no me voy a complicar. Oscar García es el autor, es un psicólogo también. Va más enfocado en la terapia breve, pero comenta que es terapia breve y desde la parte cognitiva también. Son como muy similares en esta cuestión, de cómo lo maneja él. Entonces yo recomendaría mucho también este. Definitivamente, actualmente me ha influido bastante mucho varios canales y cuentas de Instagram de psicólogos españoles, entonces también han tenido un gran impacto en mi actuar profesional, como, no sé, los chicos de Engrama, de Conducteam también, que de hecho he tomado formación con ellos. Varios ahí que recomendaría mucho. No sé, igual si quieres te voy pasando como los que yo digo, estos me han influido. Ok, sería muy bueno en realidad. No, sí, conocer como Engrama, las formaciones que tiene y Conducting, son muy buenas en realidad. Sí, he notado, incluso pues las entrevistas con los famosos conocedores del conocimiento en realidad. Chomsky, por ejemplo, incluso hasta en inglés, ¿no? Y con traductor. Eso me parece muy interesante. Así que están abiertos de alguna manera a poder adquirir ese conocimiento que que es gratis totalmente, ¿no? En YouTube encuentras muchísimas cosas como por ejemplo, que le digo de la doctora de México, que me parece muy buena, me parece que ella, conversé un poco con ella y es en cuanto más a conceptualización cognitiva, pero en cuanto a Judith Beck, que va un poquito, algunas cosas distintas a Aaron Beck, de su padre, pero igualmente van por esa línea, ¿no? Entonces me parece muy interesante de igual manera. Sí. Entonces, psicólogo, ¿algo más que quisiera acotarnos? Bueno, me gustaría solamente dejar algo que me resuena mucho a mí, que constantemente también es algo que hago mucho por esta parte de una actualización constante, es el eterno estudiante, ¿verdad? Pero es el tener bases teóricas sólidas, cómo fundamentas también tu intervención. Creo que es fundamental y es algo que si tú tienes unas bases teóricas bien fundamentadas, bien los cimientos bien puestos, difícilmente va a haber un temor, difícilmente como terapeuta inicial, como terapeuta ya en un punto un poquito más avanzado y ya como terapeuta experto entre comillas, ¿verdad? Ya veterano, por así decirlo. Creo que el tener bien fundamentados tus bases teóricas es fundamental y es algo que está en constante cambio también, al igual que la sociedad.
pues la constante formación de nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, es esencial. Y creo que sería todo. Ok, gracias. Entonces, en este también intento de moderador, entre comillas, que he intentado hacer, espero que se haya desenvuelto bien en esta breve entrevista, que como digo, se ha pasado volando el tiempo. Así que muchísimas gracias, psicólogo, por todo. No, muchas gracias también por la invitación y espero igual como quiera, si tienes tiempo, quedarnos platicando un poquillo también, un poquito más también acerca de compartir un poco. Exactamente, así. Igual gracias entonces, psicólogo. Muy bien, gracias, nos vemos.